equivoco, las preguntas de lo que mandaron es un carbohidrato E y después está la otra pregunta, las vitaminas que se deben tomar diariamente, ¿por qué no se almacenan en nuestro organismo? Esas son las preguntas, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Es que hay que buscar, estamos empezando desde el tema número 1, por ejemplo, sobre la continuidad y la reproducción celular. Entonces estoy buscando preguntas a base sobre ese tema, porque si nos saltamos, no vamos a estar al orden, digamos. Bueno, eso es lo que creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que yo Eso. le decía. Exactamente, me entendió muy bien lo que yo quería. Que veamos la parte en que estamos avanzando. Vamos a repasar con esas preguntas que tienen del banco de preguntas y vamos resolviéndolas y vamos avanzando. Entonces, cosa de que vaya la cosa muy paulatina, más la diapositiva, más la clase virtual que estamos teniendo. Entonces, vamos a ayudarnos, ¿no es verdad? Sí, Al está final bien, de cuentas, Lice. eso es lo que queremos, ya. Y en Ujú. el repaso, si se puede, sobre lo que avanzamos ya, igual se puede despejar algunas dudas, ¿no? Claro, exactamente, vamos repasando. Lo que yo quiero es que vayan viendo, y es lo que decía, ¿quién habló hace rato? La Yo, niña que habló, no la sé. niña, que dijo de las preguntas, que solamente estaban las preguntas sin respuesta. Ah, yo la hallo. Ya, ¿Qué está? Kenia, escúcheme. Entonces vaya buscando las preguntas que van acorde al tema que estamos avanzando. Por ejemplo, estamos avanzando todo lo que es ahorita O que se herencia, relacionen. que se Sí, por relacionan. eso Muy bien, excelente, muy bien. lo estoy buscando y le Listen, cuento que solamente hay en base a lo que es mayormente al segundo parcial, que es hueso, sangre, qué tipo de músculo, dónde se encuentra una clase de hueso, digamos. Mayormente no hay sobre el primer temario. ¿No hay nada sobre herencia? No creo, porque No, no no nos hay. vamos a hacer avanzar un tema que, por ejemplo, no hubiera en el banco de preguntas. No, mira, hay tipos de sangre, aparato circulatorio, la célula es una unidad básica, después La prolongación 13, la 13 celular. tiene relación. La 13. A ver, ¿qué dice la 13? Interviene en la secreción celular y en la producción Los de los lisosomas. silosomas. Lisosoma. A ver, léala bien la pregunta. Interviene en la secreción celular y la producción de los lisosomas Eso es anexo del A tema aparece el 1, ¿no? núcleo. Por eso le digo, ahora estamos hablando sobre la continuidad de la vida y reproducción celular, pero eso igual debería ver, ¿no? Ya, ahora, justamente esa misma pregunta está en el texto, en el PDF que le han pasado de Salomón Martí. Y dice ahí, ¿no ves? Que si la creación celular interviene en la creación del lisosoma, y sabemos específicamente que sí, ¿por qué? Pero en específico, ¿quién es el que crea el lisosoma? Sabemos que es el aparato de Golgi, ¿no es verdad? Sí. El aparato de Golgi es el que hemos dicho que es la cisterna, ¿no es verdad? Hemos visto en las diapositivas, ¿no ves? Hemos visto que él es el que viene a formar la cisterna, él es la cisterna de la célula, él es el que viene a formar la vesícula Y a transportar. y a transportar. Muy bien, exactamente, que eso es lo que nos ayuda. Aquí está el aparato, ¿no es verdad? El funcionamiento ustedes lo tienen que ver. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, Ya, entonces perfectamente. hemos dicho que este es el aparato de Golgi, ¿no? Ahorita, pero hay otro dibujo más donde hay una cuenca grande que sabemos que es el retículo endoplasmático, es el que va a venir a absorber. Esto es el aparato de Golgi, son la cisterna, aquí es donde se carga, se almacena, todo A el mí se me alimento quedó en la carátula del video. proteína, y esto que viene a formar Dicen, se me quedó la primera de diapositiva. No se ve, solo se La ve diapositiva PDF. está en la continuidad de la vida. No estamos en continuidad de la vida nada más. Ah, ya. Dicen Por que eso el yo les texto, preguntaba. Yo les preguntaba, ¿se ve la diapositiva? Sí, me dijeron.
¿Ahora? Es que se veía Ahora Listen, ya pero se es ve. otro tema. Ahora sí, ahora sí. Ok. Sí. Entonces, volvemos a repasar. ¿Qué hemos dicho? Que esta es la cisterna, el aparato de Golgi es la cisterna de la célula, donde va a acumular todo lo que es el alimento proteico, todo lo que son las proteínas, todo eso. ¿Cuántas clases de proteínas hemos dicho que hay? 3. ¿Cuáles son? Las globulares, Globulares, muy bien. las fibrosas y... La ay, me fibrosa falta y una. la... Ayuda, Rubén. ¿Ah? Lisa, la Lisa. ¿Ah? Las lisas. ¿Seguro? Muy bien. Ahora, ¿qué Lisa. hemos dicho que estos tienen? Hemos dicho que esto viene a formar las vesículas, viene a cargar aquí el alimento en vesículas y este es el que viene a formar los lisosomas. ¿De qué se encarga el lisosoma? De transportar. Transportar. Muy bien, exacto. Entonces no se olvide, jóvenes. Entonces cuando dice ahí la pregunta, dice, ¿qué es lo que interviene en la creación celular en el lisosoma? ¿Qué interviene? El aparato de Golgi. ¿No es verdad? Ujú. Entonces habría que ver en la asignación, por ejemplo, cuántas preguntas, en la pregunta cuántas respuestas les colocan. Y específicamente es el 14 el que van a dar, ¿no? Su examen. Sí. Sí, ya nos dijeron ya esta mañana. Por eso no logré comprar el banco de preguntas. Ya. Si no, no llegaba a clase. Neurocerebrín. Se iba a quedar No en el llegué, no la- llegué, ya no me daba tiempo, tenía que ir del segundo anillo al primer anillo, ya no me daba tiempo, ya no llegaba. No fue porque me olvidé, Entonces, fue porque ya no me daba el tiempo. una pregunta. Sí, igual estaba buscando un banco de preguntas que enviaron en el 2019, ¿Ya? cuando la primera vez que postulé y mandó pues la universidad preguntas de los exámenes que había entrado. Y ¿Ya? no puedo llegar hasta esa fecha porque se me buguea y otra vez se me vuelve a la página principal. Y quería eso para enviar al grupo. A ver, voy a hacer hasta la noche a ver si no se me sigue bugueando y buscar porque en ese año sí envió para que podamos, ¿no?, estudiar de ahí, porque había un repechaje. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar todos los mecanismos ahorita que podamos utilizar para poder estudiar. Mañana sí o sí lo voy a ir a comprar y lo traigo y repasamos en base a eso, ¿ya? A lo que tengamos. Claro, Disculpe, también. ¿el examen 14 de febrero va a ser en la mañana o en la tarde? Ay, sí que me agarraste en curva. Lo único que sé es que nos pidieron que dispongamos de 4 horas para que podamos asistir a los exámenes. Y me dijeron es el 14, 15, 16, 17. Me dijeron 4 días, 4 horas al día. A lo que yo sepa, en mi año era, verlo hace tiempo, 2019, igual 2019, eran a los que le tocó en la mañana, y los que le tocó en la tarde, ese mismo día, pero en la tarde. Todos, pero lo dan, digamos, máximo tienen 2 días. 2 días para dar, digamos, que den todos el examen. Ya saben entonces, jóvenes. Pero eso tenemos es solo el que primer preparar. examen. El primer, El pero así primero. va a funcionar los 2 exámenes que demos. Así el mismo mecanismo va a ser. Ujú. Perfecto. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, en el anterior tema hemos estado avanzando la parte genética. Y en este tema ya nos habla sobre prácticamente lo que son los genes. Y por ejemplo, nos explicaban aquí una parte de que qué pasan con los clones. Se notificó o se hizo la nota científica a partir del año 2008, en febrero más o menos, cuando una de las compañías de biotecnología lanzó públicamente que había clonado una mascota. Eso con una inversión de casi más de 150 millones de dólares, que nos vienen a mostrar que la clonación, sabemos que la clonación es la producción de uno o más organismos genéticamente idénticos al anterior. Y es por eso que se abrieron una infinidad y un abanico de posibilidades que se han venido transmitiendo y publicando. Y sabemos que no es en 2008 que se hicieron las primeras clonaciones. Es más,
casi a principios de los 1900, 1950, 1960, ya se fueron haciendo ya las primeras clonaciones, pero que no se podían notificar porque siempre se hacían los experimentos en animales. Pero, como siempre, no se han utilizado animales de muy poco rango, de muy poco tamaño específico, ratones, ranas, son aquellos animales que prácticamente tienen un sistema respiratorio más simple, no lo tienen tan complejo como el de nosotros, por ejemplo. Y es por eso que han ido avanzando en las investigaciones y creo que una de las mejores posibilidades que se dieron fueron en el 2006, cuando en Estados Unidos pudieron hacer la clonación, pero que a la verdad que de la manera tradicional en cómo ellos podían haberlo hecho, sí efectivamente tuvo un buen resultado, pero sí tuvieron algunas complicaciones, pero recién pudieron lanzarlo el 2008 para poder ya recién publicarlo y certificarlo. Ahora, aquí en este PDF nos dieron una serie de preguntas donde nos dicen ¿por qué se dividen las células? Jóvenes. Iremos haciendo... Dicen, disculpe, en el grupo dicen que no pueden entrar porque no lo acepta usted la entrada. Ah, ya. Veo. Ya están todos. La división de célula, dijo. ¿Sí? ¿Por qué se dividen las células? No nos estamos relacionando sobre la mitosis y la meiosis. ¿Para qué o cómo? No, así específicamente. ¿Por qué se dividen las células? Para crecer y desarrollarse. Para reproducir. Para la continuación de la vida. Para reproducir células hijas únicas. Se dividen para reemplazar células viejas. Son las que transmiten el ADN. Tienen diferentes funciones. ¿Células hija? Sabemos que la división celular es muy importante, pero es un ciclo vital inevitablemente que se produce con el inicio de la primera célula. ¿No es verdad? Es un ciclo vital importante que sí o sí se tiene que producir. Es un ciclo de vida que es interrumpido, a no ser que haya un factor externo para que no se pueda continuar con el ciclo vital, pero por lo general sí o sí va a seguir el ciclo vital. Todos van a continuar con ese ciclo, a no ser que sea que haya sido interrumpido abruptamente. Dice reproducirse, sí, efectivamente reproducirse, pero sabemos que, ¿por qué se dividen las células? Sabemos que la división celular es la parte importante de un ciclo celular en la que la célula inicial se divide para formar células hijas, y eso se llama división celular. Entonces, ¿por qué se dividen las células? ¿Jóvenes? Para crear nuevas células hijas. Formar Para células. Células hijas. ¿Cómo digo? No escuché. Dentro de lo que dice el texto, aquí nos indica también que puede haber la división celular, transmite información hereditaria a las células hijas. La división celular es necesaria para crecer y desarrollarse. La división celular es necesaria para la reproducción sexual y asexual. Entonces, esto es una ayuda para poder responder. Ustedes, si por ejemplo en el inciso A dice la división celular transmite información hereditaria a las células hijas. Otro inciso, la división celular es necesaria para crecer y desarrollarse. Otro inciso, dice la división celular es necesaria para la reproducción sexual. ¿Qué hemos dicho? Todo lo antes mencionado. Entonces ustedes tienen que saber específicamente para que vayamos contestando. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en el ciclo celular procariantes?
No se ve su pantalla, Listen. Pero está en el libro. Pero sí se ve. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, Lisa, se ve. Se ve. Ya. Ya. Les he preguntado, ¿qué ocurre con el ciclo celular procariante? Donde existe un solo progenitor, Listen, que da lugar a dos células hijas iguales. Ya. Son Sabemos células que... muy, son animales muy simples, unicelulares, que se dividen por división asexual en una fisión binaria, que es la división binaria o fisión binaria. Es la duplicación de... es cuando una célula madre origina dos células hijas iguales. Ya. Podemos decir que también sabemos que las células procariantes son aquellas células simples que tienen un solo núcleo, ¿no es verdad? Y esta célula crece y sabemos que al crecer Cuando el también va ADN a se transmitir divide, el ADN que va a replicar de la misma manera la célula al dividirse, ¿no es verdad? Sí. Las Hablando las del procariantes material, son más simples que las eucariotas, no se van a confundir. ¿podría volver a explicarlo? Sí, Lisa, no les fue porque hablaron. es cuando el ADN se replica. Exactamente. Hemos dicho, ¿cuáles son las células procariantes? Hemos dicho que las procariantes son las más simples. Es la que, la de una sola, es un solo, ¿qué hemos dicho? Un solo núcleo. Y que esta va a replicar su ADN al dividirse, ¿no es verdad? Sí. Ya. A ver, un tipo de célula procariante, ¿cuál sería? Bacteria. Las plantas, dicen. Las amebas. Bacterias, Las hongos. amebas, las ¿Qué bacterias. bacteria? Las bacterias, muy bien. ¿Por qué? Porque su función celular va a ser siempre protectora, sabemos, ¿no ve? Es utilizado como un depósito de alimentos. Sabemos que esto también al mismo tiempo son un almacenamiento, aparte de alimento, es un lugar de eliminación de desechos. ¿Qué hemos dicho que es una célula procariante? Una célula simple. Una célula simple, exactamente. Muy bien. Listen dice que hay más esperando para que lo acepte. ¿Con cuántos estamos? ¿Con cuántos alumnos estamos? 189. Listen, disculpes, hay varios que hemos entrado del B04. Sí, van a pasar clases conmigo. Seguramente ha debido haber algún problema. Cuando esta mañana nos dijeron que cuando hay algún problema nos pasan de los otros cursos. Ya, de los otros grupos. Entonces, por favor, tomen apunte. De todas maneras, se está grabando la clase para que todos puedan tener y podamos asimilar lo que vamos avanzando, por favor. Ya, un boliviano por cabeza. Muy bien. Ustedes saben que cuando yo paso clase, yo castigo a mis alumnos. Y el castigo es que a la siguiente clase los castigados traen el refrigerio para sus compañeros. Así que les comento que son muy puntuales a partir de esa clase, porque nadie quiere ser castigado. ¿Eso es legal? Oiga, doctora, No. podría decir que las procariotas, las células procariotas son las que no están unidas a la membrana. Ya, por lo ¿También? general las procariantes son aquellas que son vegetales, ¿no es verdad? ¿Que no contienen núcleo? Ya, a ver. Vamos a ver el dibujo. Contienen solamente que están esparcidas en el citoplasma.
Y Exactamente. Vamos a ver el dibujo para que puedan ya sabemos que la célula procariota, ya, o procariante es un órgano unicelular cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Aquí le vamos a poner definición. Ya, para que puedan, lo tengamos en la diapositiva y podamos repasarlo. Para los nuevos que han entrado, vayan tomando apuntes y estamos hablando sobre la pregunta que nos hicieron aquí en el PDF y dice, ¿qué ocurre en el ciclo celular procariante? Pero nosotros estamos yéndonos al concepto y nos dice que una célula procariante o procariota es un superreinado, dice, o dominio que incluyen los microorganismos constituidos por células procariantes. Es decir, células que presentan un ADN disperso en el citoplasma ya que no hay núcleo celular. O sea, sí lo tienen, pero está esparcido en todo el citoplasma. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿qué es lo que nos decía la pregunta? ¿Qué nos decía la pregunta? ¿Qué ocurre en el ciclo celular de las células procariantes? Entonces, es ahí donde sabemos que el ciclo celular de esta es muy simple. ¿Por qué? Porque directamente la célula se divide y el ADN se replica en la célula, porque sabemos que todo va a estar transmitido a través del ADN. Entonces, ¿dónde encontramos esta célula? ¿Dónde encontramos esta célula? Sabemos que las bacterias. por no Las presentar bacterias en las núcleo. arqueas. Las bacterias. Ya, muy bien. Y sabemos que carece también de micoplasma. Sabemos que también aparte podemos encontrar, sabemos que son las bacterias, las cianobacterias. Sabemos que gracias a estas características son principalmente las unicelulares y de tamaño muy pequeño. Vamos a poner una imagen para que ustedes puedan ver y podamos ayudar y acompañar. ¿Pueden observar? Ya. Esta es una célula procariante. Entonces, ustedes pueden ver, el ADN se encuentra esparcido por todo el citoplasma. Entonces, no está concentrado en un solo lugar. Esto está esparcido. Sabemos que esta es una bacteria. Tiene su flagelo, tiene su cápsula, su pared celular, tiene una membrana celular, tiene un ribosoma, tiene la región nucleoide, pero sabemos que esta prácticamente lo tiene en todo el citoplasma. Esa es la diferencia. Continuamos con las preguntas y dice, ¿cómo se organiza el ADN de los cromosomas eucariantes? ¿Cómo se organiza el ADN de los cromosomas eucariantes? Jóvenes.
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se organiza el ADN en los cromosomas eucariontes? ¿Qué hemos dicho que son las células eucariotas? Las que tienen un núcleo definido. La que no tiene el núcleo definido. Son las que Están contienen aislados por una ácidos membrana. grasos Que tienen un núcleo definido. el núcleo que alberga el ADN. Están aislados por una membrana. Donde tiene almacenado la información. Ya. Sabemos que el ADN se encuentra dentro del área del núcleo. Sabemos que se encuentra ahí, específicamente. Ayer hemos hablado justamente de ese. ¿Qué es lo que concentra? El ADN, ¿no es verdad? El núcleo es el que lleva la información a través de la transmisión, de la transferencia de información, a través de la transferencia de energía y de la evolución, ¿no es verdad? Esos tres mecanismos es lo que cumple la función del almacenamiento de información que tiene el ADN, que a toda esa información compactada, ¿qué se le llama? ¿Qué se le llama? No, ayer genes. No se olviden, ¿no ves? Toda esa información compactada se llama genes. Quien lleva esa información es el ADN, no se confundan, hay una gran diferencia. ¿Quién lleva el ADN? El núcleo. ¿Quién lleva el almacenamiento de energía vital, el ciclo vital? La célula. Entonces, ustedes tienen que saber específicamente cómo funciona. Cada cosa tiene su función y cada cosa tiene su nombre en específico. Eso no se tienen que olvidar, por favor. Tienen que recordar específicamente la diferencia, porque ahí es lo que ustedes tienen que saber para poder contestar exactamente bien sus preguntas, ¿ya? Entonces, sabemos que las células eucariotas, dicen, ¿no? El ADN se encuentra dentro de un área compartimentalizada dentro de la célula, llamada núcleo, ¿no ves? Debido a esto es que es muy pequeña y por eso estos organismos tienen este ADN, la molécula del ADN, que cada molécula va a ser empaquetada en forma muy compacta y precisa para hacer la transmisión de la información en genes, en los genes. Ahora, algo más. ¿Qué más podemos decir? Los cromosomas eucariotas constan de una doble hélice lineal de ADN unida a proteínas. Los genes son segmentos del ADN de un cromosoma. Los cromosomas duplicados se separan durante la división celular. Los cromosomas eucariotas se presentan en pares con información genética. Entonces, ¿cómo se organiza el ADN de los cromosomas eucariotas? Los genes son segmentos del ADN en un cromosoma. Ya, los genes son segmentos del ADN de un cromosoma. Tendría que ser así, ¿no? Continuamos. ¿Qué ocurre durante el ciclo celular de los eucariontes? La célula crece y el ADN se duplica. ¿Cuál era la pregunta? No escuché. ¿Qué ocurre en el ciclo? ¿Qué ocurre durante el ciclo celular del eucarionte? Una buena vida. Buena vida. Tiene que andar más en mí. Tiene que andar más en mí.
¿Por qué? Muy, Ernesto, te escucho muy bajito. No. Se dan la fase. ¿La mitosis? La mitosis, muy bien. La mitosis. Sabemos que tenemos un ciclo celular controlado por proteínas reguladas y sabemos que tenemos dos fases de crecimiento, ¿no es verdad? Sabemos que esto va a ser en el proceso de la mitosis, donde ¿qué? Entonces, durante La este ciclo célula se celular vamos divide. a tener la división de la célula, exactamente. Vamos a tener las 4 fases, ¿no es verdad? Vamos a tener, ¿cuáles son las 4 fases? A ver. Anafase, La telofase. profase, Fase, profase, fase, fase y telofase, ¿no es verdad? Muy bien. citoquinesis. Y citoquinesis. Ya. Memotecnia para que no se olviden, promete Ana Tejer. Promete Ana Tejer. Mira vos. ¿Cómo dijiste? Promete Ana Tejer. Esa es la memotecnia para que no se olviden. Promete Ana Tejer. Promete Ana Tejer. Memotecnia. Muy buena esa. Muy buena. Es igual que el gordito escucha radio. Algo similar. El gordito escucha radio, ¿y cómo es así? ¿Qué significa eso? Que el hueso del radio está situado donde está el pulgar. Ah, muy bien. Miren. Muy bien, qué buena técnica. Ya. Ahora continuamos con la siguiente, dice ahora. ¿Cómo es que la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas? ¿Cómo es que la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas? Por los órganos reproductores. Por la fase. Por los órganos, creo que son. Por la duplicación del ADN. ¿Cómo es que la división celular mitótica produce células? Por la reproducción asexual. Porque la mitosis tiene fases, que es profase, metafase, anafase, telofase, etcétera, y luego el resultante de todo eso resulta de células diploides, que se da en células somáticas corporales. Ya, sí. Sabemos que esto ocurre durante la mitosis, sabemos que esta célula duplica todo su contenido y va a incluir obviamente los cromosomas donde se dividen para formar las células hijas idénticas. Debido a este proceso sabemos que este es más controlado y cuidadosamente por los genes. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, no se olviden el proceso de la mitosis. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué específicamente es lo que nosotros queremos saber? Como la otra vez dijo, de parte de la interfase, ¿no? Exactamente. Creo que la parte de la interfase conlleva, o sea, es como un ciclo antes de que se dé todo esto de la profase, metafase. Es como que un no sé cómo explicarlo, pero llegaría a formarse por tres fases, que llegaría a llamarse G1, G2 y G0, que llegaría a la G1, llegaría a ser donde crece la célula,
así Ya. llegaríamos a llamarle, ¿no? Y la G es, GO, digamos, es donde la célula se especializa a ser una célula, si no es sexual o si no una célula, se especializa mayormente, ¿no? Y la G2 es donde la célula se dedica a crecer y todo eso. Son como subdivisiones. Ajá, Exactamente. llegaría a ser antes de todo el proceso. Por eso creo que se le llegaría a llamar interfase. Ya. ¿Y qué hemos dicho que es la interfase? Es donde la célula se alimenta y crece, podría ser también. Es donde encontramos el material genético. Ya hemos dicho Interfase. que es la Es profase. donde se duplica el ADN y la célula aumenta de su tamaño y masa. Ya, pero ¿cómo es la división celular mitótica que produce las células hijas genéticamente idénticas? Y hemos avanzado esa pregunta ayer, ¿no es verdad? ¿En qué fase encontramos esa, la división de las células genéticamente idénticas? En la, Mitosis. pero dentro de la mitosis tenemos fase. Me está Ajá. preguntando dónde es que específicamente encontramos las células hijas genéticamente idénticas. Ayer lo hemos Una hablado. prometase, parece que era. La profase, hemos dicho Prometase. que en la interfase. O sea, otros autores le llaman la interfase. Sabemos que la interfase tiene 3 otras fases, está subdividido en otras fases, en 3 fases más. Pero nosotros estamos hablando que durante, ¿dónde? ¿En la profase, en la metafase, en la anafase o la telofase? La telofase. Anafase. Anafase. ¿Anafase? No, creo que no. La anafase. Durante la anafase, porque estas, las cromatinas hermanas se separan, son atraídas hacia los polos opuestos de la célula y ahí es donde se duplica exactamente. Pero le dicen, yo lo tengo que en la telofase, bueno, en la mitosis, en la telofase es donde se rompen el material genético y hacen citocinesis, y entonces que ahí recién darían a dan a 2 hijas, 2 células hijas, ¿no? Que llegarían a O sea, irrigar la a la célula. telofase es la Pero última eso es lo donde que yo ya, tengo donde entendido, ya es sí. como que se separan. ¿Qué? A ver, están viendo ustedes la imagen, ¿no ven? Sí. Ya. Y aquí, ¿dónde divide? ¿Cuál es la división celular mitótica que produce las células hijas genéticamente idénticas? La anafase. Anafase. La anafase. ¿Salimos de duda? No salimos de duda. Sí. La anafase, exactamente. Entonces, hemos puesto acá que durante la anafase las cromatinas hermanas se separan y son atraídas hacia los polos opuestos. Voy a dejar aquí el dibujito para que se ayuden a la hora de estudiar. Continuamos. Y, a ver, ¿cómo se controla el ciclo celular? ¿Cómo se controla el ciclo celular? Jóvenes.
con la fase. Las actividades de enzimas específicas impulsan el ciclo celular. O Sí, puntos de control de verificación que regulan el proceso celular. ¿Cuál de las dos? Las actividades de enzima específicas impulsan el ciclo celular. ¿Cómo se controla el ciclo celular? Sabemos que el Por un ciclo celular conjunto está de regulado proteínas por regulares puntos de control. interactivas. Por un Puede conjunto ser. de proteínas reguladoras interactivas, como las proteínas y las quinasas. Ya, puede ser, pero sabemos que el ciclo celular está regulado por puntos de control. Estos puntos de control actúan como una transcripción de los genes y de las ciclinas en las modificaciones postranscripcionales de esta proteína en la degradación de las mismas. Ahora, los puntos de control sabemos que son mecanismos moleculares que verifican que se cumplen las condiciones necesarias para permitir el paso de una fase de ciclo a otra. Tenemos 4 puntos de control. La M, la G1, la S y la G2. ¿No es verdad? Algunos autores utilizan la M, la G1, la S, la G2. ¿Me puede explicar, por favor, docen, eso? No le entendí muy bien, va a disculpar. Ya. Algunos autores utilizan la teoría de que el ciclo celular no es lineal, sino es circular, ya que las células jóvenes pueden elegir y repetir el proceso original. Así es que originan 2 nuevas cada una según dicten la necesidad. Entonces, sabemos que el ciclo celular no es una forma lineal como el hombre. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, porque es lineal. En cambio, la célula tiene un ciclo celular circular. ¿Por qué? Porque esta va a estar en procesos originados que van a ir de la mano en otras series y en otras fases, como la fase S, la fase G1, la apoptosis y la profase, que es en algunos autores, ¿no? Otros autores le ponen la verificación y ponen la terminología o la numerología que a ellos les parece una manera muy didáctica de entender, o a veces una didáctica muy complicada, pero la más simple que nosotros debemos aprender es que la regulación se basa en un control del ciclo celular. ¿Y cómo se va a regular el ciclo celular? A través de los puntos de control que tiene la célula. ¿Cómo se va a controlar? A través de la transcripción de los genes y de la ciclina. Entonces, resumimos. Sabemos que va a ser a través de los puntos de control o verificación que van a regular el proceso del ciclo celular. Entonces vamos a poner la pregunta y la respuesta. Ya la pregunta está en negrillas y el resto está
Vamos a poner una imagen para que más o menos ustedes se guíen. A eso se llama cuando dicen que las fases son de crecimiento, están en forma circular. Y estas son las fases, solamente que esto es una formación, puntos de control le llaman a eso. ¿Cómo se controla el ciclo celular? A través de los puntos de control. Y a esto se llama punto de control. ¿Pueden observar? ¿Pueden Sí. ver? Ya, estos son los puntos de control. Tienen puntos de control donde ellos van a regular el ciclo celular, pero es mayormente para el funcionamiento interno de la célula. Los voy a dejar ahí. Continuamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿por qué tantos organismos se producen sexualmente? Por las células. ¿Por qué tantos organismos se reproducen sexualmente? Por los genes. ¿Organismo o célula, doctora? ¿Por qué tantos organismos se reproducen sexualmente? Por la unión de los óvulos y los espermatozoides. Por el cromosoma. Meiosis. ¿Qué crea genotipos? Para conllevar no herencia genética. Porque no requiere de un macho ni de una hembra. Para llevar mezcla de genes de ambos padres. Por la unión de los genes o del ADN. Que puedan reproducirse solos. Para dar continuidad a la vida. Sabemos que Para básicamente formar el embrión. necesitamos dos organismos de la misma especie para mancomunar los recursos y poder tener buenos genes de ambos padres. Y así poder hacer que este ciclo celular sea continuo, ¿no ves? Acelerar el ritmo de evolución es a través de la unión de ambos padres para poder tener una descendencia. A ver, en sí el concepto claro la reproducción sexual es característica de los organismos eucariantes, o sea que aquellos cuyas células poseen un núcleo bien definido y sobre todo los pluricelulares. Los organismos que se reproducen sexualmente, solamente dos células están envueltas en la reproducción. Uno de es el espermatozoide macho y otro es el óvulo hembra. No se olviden. ¿Cuáles son las células de la reproducción? Son los espermatozoides Espermatozoides y óvulos. Y el óvulo. Muy bien. Entonces, si les contestan a ustedes, ¿cuáles son las células que
Se reproducen sexualmente el óvulo y el Espermatozoide. espermatozoide. Muy bien. Continuamos con las preguntas. Ahora, ¿cómo es que la división meiótica produce células haploides? ¿Cómo es que la división meiótica produce células haploides? Porque es de una sola haploide. ¿Puedes Ya. repetir por favor la pregunta? ¿Cómo es que la división meiótica produce células haploides? Porque viene de una sola célula. Ya. Caso contrario fuera diploide. Porque esta tiene dos fases de meiosis y la primera fase y entonces al final del resultado no sale dos células hijas iguales, sino que cuatro y son diferentes los cromosomas que tienen cada uno. Sabemos que la meiosis 1 es la que nos va a proporcionar los cromosomas homologados que se van a repartir en las células hijas, ¿no es verdad? Y la meiosis 2, al igual que la mitosis, cada cromática migra hacia los polos opuestos para poder dar el resultado de las células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Son los gametos masculinos y femeninos. Es un único conjunto de cromosomas. ¿Estás seguro? Sí, Es una célula que tiene, perdón, Es una célula que tiene un único conjunto de cromosomas. Sabemos que es un organismo que solamente tiene un único conjunto de cromosomas. Aquí está la diferencia entre una célula haploide y una célula diploide, para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Doctora, ¿será que puede retroceder a la anterior diapositiva, por favor? Claro, claro. ¿Esta? Gracias, doctora. Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurre la división mitótica y meiótica en el ciclo de la vida de los eucariontes?
La mitosis no se da en células somáticas de la piel, órganos, etcétera, y la meiótica no se da en gónadas masculinas para la reproducción de organismos. A ver. ¿Cuándo ocurre la división mitótica y meiótica en el ciclo de la vida de los eucariontes? ¿Cuándo ocurre la división mitótica y meiótica en el ciclo de la vida? ¿Qué hemos dicho ayer? Ayer hemos avanzado eso toda la tarde. Durante la interfase. La interfaz. Aquí su libro nos dice ¿cuándo ocurre la división mitótica y meiótica en el ciclo de la vida de los eucariontes? Dice, el ciclo de la vida haploide, la mayor parte del ciclo consta de células haploides. No, esa no es. Los ciclos diploides, la mayoría parte de los ciclos consta de células. La alteración de los ciclos por generaciones, hay etapas multicelulares haploides y diploides. ¿Cuándo ocurre la división mitótica y meiótica del ciclo de la vida en los eucariontes? ¿Cuándo ocurre la división mitótica y meiótica en el ciclo de la vida de los eucariontes? Dice que dependiendo del tipo de la célula, podrá dividirse en mitosis, meiosis. Hay organismos que tienen una reproducción sexual. Las células germinales se dividen por meiosis para dar origen a las células sexuales o gametos. Ya. Sabemos que hay una diferencia entre la mitosis y la meiosis, pero al final de cuentas, la meiosis está dentro del proceso general de la mitosis. Si no hay mitosis, no va a haber meiosis. Es lo que nosotros hemos visto el día de ayer. Pero cuando ocurre estas dos cosas, sabemos que la mitosis es la división celular propia de la célula somática mediante ella, y a partir de esta célula nos va a reflejar los cromosomas por igual, de manera idéntica, que la va a reproducir a las células hijas. Sabemos muy bien que la meiosis es la división propia de la célula germinada ya, que a partir de eso ya es que vamos a tener la separación de las células hijas. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? Por favor. Siguen ingresando a mi clase. ¿Por qué tan tarde? Mi clase empieza a las 2 de la tarde. Disculpe, dicen, a nosotros nos pasaron este link del bloque, yo soy del bloque 4 y me sale que es bloque 11. Sí, están pasando del bloque 4. De las 2. Espero a las 2 de la tarde la clase. Claro, pero también no lo dejan entrar. ¿Cómo? No nos dejaban entrar a la clase, no nos culpa. Yo estaba Sí, de no espera y dejaba entrar. el anfitrión, yo estaba de espera y 20 minutos estuve esperando. De las 1:50 estuve esperando hasta las 2:15. Yo creo que ya también tuviéramos problemas. Bueno,
tenemos esta ilustración, ¿la pueden observar? Sí. Por ejemplo, uno de los autores nos dice que esta es la interfase, pero sabemos perfectamente que todo este proceso se llama, ¿qué se llama? Jóvenes. Mitosis. Mitosis. Muy bien. No, División celular. mitosis. Todo esto se llama mitosis. Y solamente esto de acá se llama ¿qué? Interfase. Meiosis. Meiosis. No se confunda, Ernesto. Ayer estabas en la misma clase. No me vas a decir que recién estás en clase. No se olviden, para tener una meiosis debemos tener una mitosis. Exactamente, no se van a confundir. No es que en el examen les van a preguntar, ¿qué viene primero? ¿Primero se produce la meiosis o la mitosis? No, entonces, ¿qué es lo que no va a producir? No vamos a tener una meiosis si no tenemos primero una Mitosis. Muy bien, exacto. Entonces, aquí más que claro, agua. Interfase, meiosis. No se le escucha. ¿Quién está con su micrófono abierto? Ya, sigamos con las preguntas. No hemos avanzado. Apenas 10 preguntas hemos avanzado. ¿Cómo es que la meiosis y la reproducción sexual produce la variabilidad genética? ¿Cómo es que la meiosis y la reproducción sexual produce la variabilidad genética? Jóvenes. Porque recién están ingresando a mi clase es a las 2 de la tarde. Porque son dos genes diferentes. Ya sabemos que la reproducción sexual tiene el potencial para producir la variación genética en la descendencia. La variación que se debe a la distribución independiente va a venir a hacer el entrecruzamiento durante la meiosis y la unión aleatoria de los gametos durante la fertilización, pero sabemos que la meiosis va a producir, es la que produce la variabilidad genética. Ya. Entonces, sabemos que la variabilidad genética va a ser el entrecruzamiento entre la profase 1, en la separación de los cromosomas, de la anafase 1 y la anafase 2 que le llaman, ¿no? Aquí está la imagen para que ustedes puedan lograr identificar y saber de qué es lo que se está hablando, pero sabemos específicamente qué es en la Meiosis. en la meiosis. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dividen las células? ¿Ya hemos avanzado eso? Sí. Ya. Y fue la primera pregunta que se lanzó. Pero... La primera pregunta, ya. Pero,
Se dicen todas las células provienen de la célula. ¿No es verdad? Sí. Todas las células provienen de una célula. Sabemos que la célula se produce una división celular en la que la célula madre da lugar a 2 células hijas. Esa es la división celular común. Cada célula hija recibe un juego completo de la información hereditaria idéntica a la célula madre. No se olviden eso. Ya. Ahora. ¿Cuál fue la última pregunta que avanzamos? ¿Cómo es que la meiosis y la producción sexual de la variabilidad genética? Vamos a poner las respuestas. Ya. Doctora, ¿le puede poner los dichos la anterior diapositiva, por favor? Claro. Claro que no. Ya. Gracias. Vamos haciendo la tarea. Mentira, era una bromita para el plan 3000. Ajá. La tarea de ayer Solo les para el quiero. semestre 11. ¿Repasaron? Sí. Ya. Las palabras de vocabulario. ¿Cuáles eran las palabras que dijimos que teníamos que investigar? Apoptosis, multicelulares, colágeno, lámina celular. Ya. Ahora, la primera palabra. También teníamos Adoptosis, ¿ya? ¿Qué es adoptosis? Es un tipo de muerte celular. Es la muerte celular programada. Y es un método que el cuerpo usa para deshacerse de células anormales. Y el método utiliza para deshacerse de células que ya no se pueden, innecesarias, que son innecesarias ya para el cuerpo. Eso. Cuando ya terminan de hacer su función. Ya. La siguiente palabra. Multicelulares. Ya. Es aquel que está constituido por 2 o más células. Esa está facilita. Ya. La siguiente palabra. Colágeno. Colágeno. Ya. Colágeno. Una proteína del cuerpo Que forma fibras. que constituyen en muchas partes del cuerpo, incluyendo la piel, huesos, ligamentos, tendones, cartílago, vasos sanguíneos y los intestinos. Sí, ya está preparado para el CUP ya. Muy bien. Ya. A ver. La siguiente palabra. Lámina celular. Es una malla de red de proteínas adyacentes a las membranas internas de la envoltura nuclear. Lo cual también está compuesta por filamentos intermedios y proteínas asociadas a la membrana. Muy bien. La siguiente palabra. Incontrolable. Ya. Incontrolable. ¿Qué significa? Algo que no se puede moderar o refrenar. Que controla. ¿Cómo? Algo que no se puede moderar o refrenar. Ya, la siguiente palabra. Fertilizado. Ya, ¿cuál es el significado? Es añadir un espermatozoide a un óvulo con el objeto de crear descendencia. Muy bien.
Qué estudiosos que están mis alumnos. No todos mis alumnos van a pasar este examen. Sí, me acabo la trampa por loco. Bien. Cuando ayuda, sí le dicen. Ya, la siguiente palabra. Progenitores. Progenitores, Ya, ¿qué es? padre o madre biológico de una persona. Padre o madre biológica. Ya, la siguiente palabra. Padre o madre Cuerpo coloreado. Cuerpo Ya. colorado. Ya, ¿qué significa? ¿Qué significa? Color de la piel es un marcador de variabilidad fácilmente observable. Y en los cromosomas significa cuerpo de color. Cuerpo de color o alteración, ¿no? Claramente identificado. Exactamente. La siguiente palabra. Solo son esas 8, Listen. Nada más les he dado. Del otro vocabulario, pero hay. Anterior. Nos dio pregunta igual, dicen. Nos dio como centriolo, fluorescente, cuerpo basal, poliquítico, citosol, Ya. pseudopo, mutación, Centriolo. nucleosoma. Centriolo. ¿Qué es Son, centriolo? son orgánulos tubulares en pares de dos, en dos que se encuentran en el citoplasma de las células animales cerca de la membrana nuclear. Ya, muy bien. Profe, buenas tardes. Una pregunta. El examen, el primer examen, ¿cuándo va a ser? 14. Ya, muchas gracias. Ya, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Por qué se han quedado callados? Eso Fluorescente. estaba centrado el otro vocabulario. Ya no preguntó ayer de ese vocabulario. No hicimos ayer nada de eso. Está citosol también, cuerpo basal, pseudopo, mutaciones, neoclosoma. Pues ahí está la tubulina, el cilio, los flagelos, los cilindros, el eco, cromosomas, fluorescentos, cuerpo basal, degeneración. ¿Y eso? ¿Y eso? Todo eso era de ayer y no lo hemos hecho. Ya. Profesora, Ahora, disculpe, ¿en el examen va a ser más preguntas de biología? A lo que he averiguado dicen que varía. No va a ser un solo examen para todos. yo me imagino que debe, si van a dar por materia o van a dar todo en junto. ¿Han preguntado? Sí, nosotros ayer estábamos hablando con una chica que ya anteriormente vio que son 20 preguntas y varían. A veces tocan más preguntas de química, otras veces más de biología, suele variar, por eso hay que estudiar las 3 materias por igual. ¿Y de cuánto tiempo es la duración del examen? 1 hora. Ya, bueno, chicos. Pero Alicia no sabe el total entonces de las preguntas. No sabría decirle. No sabría decirle cuánto es el total, pero Se dice que son 40 en total, 20 cada examen. En 50 minutos. no sé, a nosotros nos han pedido 4 horas que estemos. Ahora, no sea la verdad. Ojalá nos den 4 horas, sería fantástico. Sí, a la verdad que sí, pero me imagino que debe ser 1 hora por grupo. Bueno, hay alguien que me está preguntando, Franco. Franco me dice, de meiosis. ¿Cuál es la pregunta, Franco? Hemos hablado que la meiosis no va a haber si es que primero no tenemos la mitosis.
Sabemos que la meiosis es la división de las células hijas, sí, pero específicamente es cuando se produce, ¿qué? La mitosis. Cuando hemos dicho que se produce la meiosis cuando tenemos todo el proceso. Aquí está el dibujo, ¿no es verdad? Cuando tenemos el proceso de la mitosis, nosotros vamos a poder tener la meiosis 1 y la meiosis 2. Sin un proceso, no va a haber el otro. Entonces, y específicamente, ¿qué es la meiosis? Es cuando se transmite hereditariamente de forma pareja y homologada los cromosomas. Aquí hemos visto, están viendo la imagen, ¿no es verdad? Hemos visto que cuando esto ya tiene idénticamente ambas, es que se produce la división y este al mismo tiempo produce la separación de las siguientes células. Me voy a matar. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, para que sigamos avanzando? Apague su micrófono. Bueno, apaguen su micrófono, por favor. Presten los oídos, sabemos en dónde somos. Expúlsalo. Después se hacen con su juguito en la licuadora. Mucho frío. Por favor. Jóvenes, ¿alguna otra consulta? Necesitamos adelantar. Sabemos que tenemos harto todavía por repasar. Prosiga nomás, Continúa, Licen. Ya. La parte de los cromosomas replicados se separan durante la división celular. No nos olvidemos, por favor, que antes de la división celular, el ADN, cada cromosoma se replica con un mecanismo que se describe. ¿No es verdad? Que ya sabemos, un cromosoma replicado viene idéntico del anterior. ¿Qué hemos dicho? Aquí llamamos las cromatinas. Hemos puesto en el vocabulario qué son las cromatinas. ¿Qué son las cromatinas, jóvenes? Sustancia que se encuentra en el núcleo. Muy bien. Exactamente. Dice que es cada una de las dos unidades longitudinales del cromosoma ya duplicado. Que esta es una unidad, la cromatina es la hermana en una estructura. Sabemos que hay una diferencia entre cromatina y cromátidas, ¿no? No se van a confundir, muchachos. Cromatida y cromátida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Será que nos puede explicar, profe, la diferencia o me puede explicar a mí la diferencia entre esos dos? Ya. Sí. Sabemos específicamente que la cromatida es un brazo del cromosoma de la cromatina. Que la cromatina es la... ¿Me están escuchando? Ya. La cromatida es un brazo del cromosoma. Hemos hablado el otro día, ¿no ves? Es como si fueran estos brazos. Entonces estos bracitos chiquitos son los que dicen. La cromatida es un brazo del cromosoma. Y la cromatina es ADN asociado a proteínas llamadas histonas y que son, que vienen a conformar los cromosomas. Dicen, disculpe, perdón, pero creo que apaguen su micrófono, no deja de escuchar.
Sí, ¿quién está con el micrófono abierto, por favor? ¿Verdad? Se pasan, ¿eh? Dicen decía ADN asociado a proteínas. Con Dora y tecnología. Camila, creo. Licen, por favor, ¿puede decir nuevamente el concepto de cromatina, por favor? Luz Camila, por favor, apaga tu micrófono. Un poco más de respeto. Sí, apáguenlo. Apaguen su micrófono, por favor. Queremos escuchar bien la explicación. Yo creo que queremos aprender. Ya, voy a ponerles aquí. No quiero que haga más peto. Ya, ahí les he escrito que es una cromatina y cuál es su función. Entonces, la cromatida es una de las dos mitades idénticas de un cromosoma que se replicó durante la preparación para la división celular. ¿Entendieron hasta ahí? Está clarito, ¿no es verdad? Sí, dicen. Ahora, ¿qué es una cromatina? No. Ya. Ahora, la cromatina se encuentra, ya hemos dicho que es la que se va a encontrar con el ADN, es una proteína que va a venir a formar, prácticamente es la que viene a empaquetar el ADN, es la forma, es cómo está conformada, cómo está conformado el cromosoma, el ADN. ¿Entendieron? Apaguen su micrófono, profe, no se escucha. Sí, por favor. El la de hace rato alguien está esté con su celular? La profe, por favor. Luz Camila. Le va a pagar su- Que la dice. Ya. Aquí está la diferencia entre cromatina y cromatida. Por favor, para que ustedes puedan ver. Con Dori. Anótelo. Con Dori Amaru. Que la de hace rato está y sigue. Bótenlo. Pero vuelvo a Es una hablar. total falta de respeto. Creo que se durmió Lisa. Creo que se durmió Lisa. No pasa a todas las personas que están con el audio prendido durante la clase, lo retira de la clase. Están jugando todavía. Se durmió Lisa. Se Luz durmió. María. Hable Pero- uno solo, a ver. Pero ganaste por lo menos. Luz María. Se llama Luz María la chica. Niño rata, atender la clase. Más respeto, silencio. Más respeto, más respeto. A ver, por favor, todo silencio para identificar quién está con el micrófono prendido, por favor, para poder silenciarlo. Ya no me voy a ganar que y todo. Ya, Lisa, sigue explicando, por favor. Nuestro tiempo se está de ida. No hemos avanzado casi nada. Creo que por lo pronto ya
Creo que nadie más se va a quedar, ¿no? Creo que ya no hay bulla, ¿no? Sí, docente, Ya lo apagó ya. Ya la apagó ya. Ya, no, ya lo he silenciado. Creo que como unos 4 o 5 he silenciado. No sé, ahora no van a poder hablar, van a tener que pedirme permiso. Ya, ahora. Aquí está la diferencia para que ustedes Dicen, puedan ver. sigue puedan prendido su ver. micrófono. Cromatía. Sí, sigue prendido, no sé quién es. ¿Podría sacarla, por favor? Desde hace rato está. Dicen, sáquenlo a los No está dos. atendiendo, deberían sacarla. Sí, dicen. Un niño está, creo, en la clase. Sí, exactamente. Es perjuicio ¿No para escuchan o qué? nosotros. Pero, ¿qué nombre es? Es que no la. Mario Luz Camila. Luz Camila. Condori Mario Luz Camila. Sí, dicen. Es Condori y Mario Luz Camila. Condori Amaru Luz. Silencio. Silencio, se va a fijar la lista. Ahí está. Saben que no la encuentro. Está con la línea amarilla ella. Apaguen todos sus audios para que ella vea cuál es el único audio que está prendido. Creo que ya la encontré. Amaru Luz Camila, ¿no? Sí, ella. Sí, ella. Sí, dicen. Ya, listo. Ahora ya. Ahora, ¿han logrado ver? Miren, les voy a agrandar la imagen donde la cromátida se refiere, ¿están viendo la imagen, no es verdad? Sí. Se refiere a los brazos del cromosoma. Del cromosoma. Cromátida. Es el bracito, los bracitos del cromosoma. Ahora, si hablamos de la cromátina, sabemos que estamos hablando de ¿logran ver la imagen? Sí, profe. Ya, todo esto es la proteína que viene a formar la cromátina. Ahora ya saben la diferencia, no se van a confundir en la hora que les pregunten en el examen. El concepto, por ejemplo, si les dicen la proteína que viene a formar la sustancia fundamental del núcleo celular, del cromosoma, es un ADN de condensación que se llama cromátida, no. ¿Por qué? Porque la cromátida es el bracito del cromosoma. Y la cromátina es la proteína condensada que viene a ser la sustancia fundamental del cromosoma. Entonces, son muy diferentes las dos, son muy distintas, no se van a confundir. Entonces, por eso es que les he puesto aquí cuál es la cromátina y cuál es la cromátida. Las cromátidas son los bracitos, se les llama los bracitos, son dos unidades básicas idénticas que vienen a formar los bracitos del cromosoma. ¿Me entendieron? Sí. Ya. Ahora, ¿alguna otra consulta más?
Dicen, ¿cuál dijo que era la cromatina? La cromatina es la proteína. La proteína, muy bien, la proteína. La que viene a formar. La cápsula para los cromosomas. Sí, exactamente, muy bien. No es la cápsula, pero es una masa condensada que viene a ser parte de cromosoma. No sería la parte que llegan a formar los componentes como la... A ver, enseguida. Sabemos que está constituido también por filamentos, por microtúbulos. Sabemos que tiene diferentes proteínas, 3 proteínas que tienen, ¿no es verdad? Entonces, pero no se van a confundir. Sabemos que son filamentos que están en forma de novillo y que vienen a formar la cromatina. La cromatina es esa. Y la cromátida es la que viene a formar la parte de los rastritos del cromosoma. No se van a olvidar. Ahora, no se olviden, ¿cuáles son los dos tipos de división de las células eucariantes? ¿Cuáles son los dos tipos de división de las células eucariantes? Tenemos la división mitótica y la división meiótica. No se olviden, por favor. ¿Cuáles son los dos tipos de división de las células eucariantes? Meiótica y mitótica. Ya, muy bien. No se van a olvidar. Tienen que saber diferenciar. Le estoy colocando, mire, estamos haciendo el banco de preguntas. Como le hago a mi hija de primaria. Ya, ¿alguna otra consulta más, chicos? ¿Alguna duda? Lizzy, la cromatina facilita la unión del ADN con un agregado y produce No te escuché bien, Flores. Es que si la cromatina facilita la unión del ADN con un agregado nucleico, produce No. Uy, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Aquí les voy a poner. La cromatina es el conjunto de ADN y proteínas que van a conformar. El ADN es una molécula que almacena la información genética de los organismos en unos segmentos llamados genes. Este proceso ya es el que ayuda a los cromosomas. Son estructuras que lo hacen visible únicamente cuando estas células se encuentran llamadas cromatinas. Aquí está en específico lo que estás preguntando. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna duda más que tengan? Van a leer, ustedes tienen el PDF de lo que es aquí estoy dejando vocabulario y tarea, ¿ya? ¿Alguna duda más sobre eso? Tenemos 3 minutos. ¿Alguna otra palabra más que quisieran ustedes que aumentemos?
¿Qué otra palabra más podríamos aumentar? Cromosoma. ¿Cuál? Diploide. Filamento. No se puede ver. Célula memorial. Ya. Uso mitótico. ¿Cuál? ¿Qué palabra? Uso mitótico. Si podría explicarme, por favor. A ver, escribímela al chat, por favor, porque no te escucho, te escucho entrecortado. Uso mitótico, dicen. Uso mitótico, que es HUSO. Ah, uso metótico. Mitótico. Mitótico. Sabemos que esto es una estructura. Le van a llamar prácticamente a la que está formada por los microtúbulos. Sabemos que son fibras muy fuertes y que prácticamente están dentro del citoesqueleto. Esta parte va a venir a formar parte del esqueleto de la célula. En muchos libros lo utilizan, pero en otros casi no, pero es lo que hemos llevado el día antes de ayer, la primera parte, donde llevamos el citoesqueleto. Sabemos que está compuesto por 3, que es el microtúbulo, Filamento intermedio. Microfilamento. microfilamento intermedio y el, ¿qué hemos dicho? Microtúbulo. Ya. Entonces, cuando se habla de uso mitótico, estamos hablando prácticamente del citoesqueleto, donde nos va a venir a mostrar la parte esquelética y la parte más estructural de la célula. Ya eso es a lo que le llaman uso mitótico, que está formado por microfibrillas, microtúbulos que van a venir a ayudar al engranaje. Les voy a poner aquí una diapositiva para que les ayude. Y sabemos que es la estructura de la célula dentro de lo que es el periodo celular. Sabemos que este es el que va a ayudar a anclar los cromosomas, va a empezar a alinear, ayuda en el alineamiento del plano del ecuador, en las placas de la fase, de la metafase. Y sabemos que va a también permitir a las cromatidas a formar el cromosoma, puedan tener de la forma más idónea y ellas ya una vez formadas puedan dirigirse a los polos opuestos para poder producirse el proceso de la división de las células hijas. ¿Alguna otra consulta? Parece que tienen ya otra hora que pasar. Se acabó Tenemos todavía a las 5:30. Sigue explicando. ¿A las 5:30? Siga. No, es que lo que pasa es que yo tengo otro grupo a las 5. No, chicos. No, a las 4 pasamos química. Sí, Sí, por favor, los del otro grupo se pueden ir yendo. Ya, por favor, entonces, Comienza la... entonces nos despedimos, chicos. Nos despedimos. Hasta luego, Lynn. Tengo un